hidráulica los diferentes tipos de procesos. Si nosotros vamos a hablar específicamente de los gases, es importante conocer los diferentes tipos de procesos, como ya habíamos comentado. Vamos a tener procesos isocóricos, isotérmicos, isobáricos. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, nosotros vamos a determinar qué tipo de ecuación vamos a utilizar a partir de los diferentes creadores científicos. La ecuación general de los gases maneja diferentes propiedades, en este caso presión, volumen, número de moles, constante universal, temperatura, y específicamente a partir de si tenemos un proceso que es isocórico con volumen constante, isotérmico con temperatura constante o isobárico con presión constante, vamos a tener diferentes variantes o diferentes leyes de los gases. Entonces, por ejemplo, en los procesos isotérmicos, la ecuación general de los gases se va a transformar a una ecuación simplificada en la cual vamos a interpretar presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, en función de los datos que nosotros lleguemos a tener en nuestro problema a resolver, es el tipo de proceso que vamos a desarrollar. Vamos a tener procesos isotérmicos, vamos a tener procesos isobáricos. Los procesos isotérmicos, la ecuación determinada es por el señor Boyle-Maillard. En los procesos isobáricos vamos a tener la ecuación determinada por el señor Gay-Lussac. En los procesos isocóricos vamos a tener la ecuación determinada por el señor Charles. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, vamos a resolver ciertos problemas. Entonces, un ejemplo que aquí vamos a analizar: si un gas que inicialmente ocupaba 5 litros, tenemos un volumen inicial, se comprime a temperatura constante, ya nos está determinando el tipo de ecuación que vamos a utilizar. Temperatura constante, ya consideramos un proceso isotérmico. Hasta ocupar un volumen final de 1 litro, tenemos un volumen inicial, tenemos un volumen final. Si inicialmente se encontraba una presión de 2 bares, ¿a qué presión se encontrará tras modificar su volumen? Nos dan una presión inicial y nos piden que encontremos una presión final. Estos serían nuestros datos: volumen inicial 5 litros, volumen final 1 litro y la presión inicial 2 bares, y nos piden que encontremos una presión final. Entonces, rápidamente determinamos que es un proceso isotérmico en el cual nosotros vamos a utilizar esta ecuación para poder encontrar la presión 2. En este caso tendríamos la variable presión 1 por volumen 1, que serían 2 bares por 5 litros, entre el volumen 2. Las unidades litros con litros se eliminan y solamente nos quedarían los bares. Entonces las unidades serían 2 por 5, serían 10, entre 1 sería 10 bares. Ese sería nuestro resultado. Vamos a analizar en el proceso isotérmico. Utilizamos esta fórmula. Igual lo que nosotros determinamos al principio: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, y dependiendo de esa fórmula nosotros podemos despejar la presión 1, podemos despejar el volumen 1, podemos despejar el volumen 2, dependiendo de los datos que tengamos y la variable que tengamos que encontrar. Entonces, esta sería la fórmula de Boyle para un proceso isotérmico. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener un gas de 4.1 litros, es un volumen inicial, y nos dice que ese gas, ese globo, disminuye a 2.5 litros, un volumen final. Su presión inicial es de 200 kilopascales, 210 kilopascales, nos da una presión inicial. Entonces tenemos que calcular una presión final, una papa 2. Entonces nuestros datos es volumen 1, 4.1 litros, volumen 2, 2.5 litros, y presión 1, 210 kilopascales. Entonces necesitamos encontrar la presión 2. Adelante, ¿alguien me ayuda con el resultado?
Vamos a dar 50 puntotes al que me ayuden. Tenemos volumen 1, tenemos volumen 2, tenemos presión 1, nos piden que calculemos la presión 2. ¿Les recuerdo la fórmula? Creo que ya no tengo problema. Ok, ¿cuál es tu resultado? Me salió 344.4. Ok, ahí tenemos nuestra fórmula. 342.4. Utilizas este despeje. $344.4. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Cruz Ortiz. Cruz Ortiz. Perfecto, Cruz. Ahorita te pongo tu participación. Gracias. Gracias, Cruz. Entonces, como nos ayudó su compañero, tenemos nuestra fórmula. Nos piden que encontremos la presión 2. Nuestra fórmula es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué es lo que hacemos? Despejamos la presión 2. Nos estorba el volumen 2. ¿Qué es lo que pasa? El volumen 2 pasa al otro lado dividiendo. Entonces la ecuación nos queda presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Tenemos la presión 2, insertamos los datos, cuánto vale la presión 1. La presión 1 vale 210 kilopascales, insertamos el dato de volumen 1, tenemos 4.1 litros, e insertamos todo esto entre volumen 2, que es 2.5 litros. Hacemos la operación, las unidades litro-litro se eliminan y nos quedan kilopascales. Entonces, haciendo la operación nos queda 344.4 kilopascales. Muchísimas gracias, Cruz. Gracias. No sé si gustan copiarlo, de todo modo no se preocupen, se está grabando para YouTube para que lo tengan como referencia. Entonces les mando una foto al grupo de WhatsApp para que lo tengan y puedan repasar esta propia actividad. Vamos con un siguiente problema. Siguiente problema. Tenemos un gas de 980 atmósferas de presión, entonces tenemos una presión inicial a 300 mililitros de volumen, tenemos un volumen inicial. Después la presión aumenta a 1880 atmósferas, entonces tenemos una presión final, una presión 2. ¿Cuál sería el volumen que generaría? El volumen 2. Ahora sería nuestra incógnita. ¿Me ayudan, porfa? Igual 50 puntotes. Tenemos presión 1. No. Adelante, ¿cuál sería el resultado? A 163.10. 163. No, te falló. ¿Cuál es tu apellido? Plata Díaz. Plata Díaz. Ya bien que me equivoqué, pero había ingresado mal un dato. Adelante. Ya lo tenías. Bueno, ya pusimos el resultado. Te creemos. ¿Cuál es tu nombre? Jordi. Perfecto, Jordi. Ahí está. Sí, adelante. Adelante. Igual había hecho nada más que contestó mi compañero Arturo, me parece, la primera persona que comentó. Ok, bueno, ya nada más hasta Plata. Plata Díaz y Jordi, ¿sale? Vamos a darles el beneficio de la duda. Entonces, Luis Delgado, profe. Luis Delgado. Gracias, ya corregimos. Entonces, pues vamos a analizarlo. Gracias por los 50 puntotes. Aquí lo tenemos. Tenemos la presión 1, tenemos el volumen 1, tenemos la presión 2. Despejamos de nuestra ecuación el volumen 2. Entonces, si despejamos nuestra ecuación volumen 2, la presión 2 pasa del otro lado dividiendo. Entonces, quedaría presión 1 por volumen 1 entre presión 2.
Insertamos los datos, 980 atmósferas por 300 mililitros, entre 1880 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se eliminan y nos quedan las unidades mililitros. Entonces, haciendo la operación, 156.38 mililitros. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a aplicar el proceso isocórico, sería la ley de Charles. Esta sería nuestra fórmula a desarrollar, en el cual pues vamos a tener el siguiente problema. Igual ahorita les mando vía WhatsApp esta formulita para que la tengan ahí a la mano y puedan resolver el propio problema. Recordemos, proceso isocórico, tenemos una variable constante, que en este caso sería el volumen. Vamos a analizar el siguiente problema. Un gas caliente de 89 grados Celsius está en 0.67 litros de volumen. Tenemos una temperatura inicial, tenemos un volumen inicial. ¿Cuál sería la temperatura final si el volumen aumenta? Ahora tenemos un volumen final de 1.12 litros. Nos pregunta cuál sería la temperatura final, cuál sería T2. Nuestros datos: temperatura inicial 89 grados, volumen inicial 0.67 litros y volumen final 1.12 litros. Nos preguntan temperatura 2. Adelante. Adelante para profe. ¿Cuánto te da? 53.24. Ok, ¿cuál es tu nombre? González Bueno. 53. 148. ¿Cuál es tu nombre? García Torres. García Torres. Ok, adelante. 186.1. ¿Cuál es tu nombre? Juárez Zamora. Juárez Zamora. ¿Quién más tiene otro dato? Adelante. 56.24. 53.24. Ok, ¿cuál es tu nombre? Luis Delgado. Luis Delgado. Ok, entonces, a ver, vamos a analizar. Aquí ya teníamos que hacer una adecuación. Las temperaturas pues las tenemos en grados centígrados. Entonces tenemos que transformar la temperatura de Celsius al Kelvin. Entonces, ¿cómo transformamos los Celsius a Kelvin, los grados centígrados? Tendríamos que a los 89 le sumamos 273 y ya obtuvimos grados Kelvin. ¿Sí lo hicieron así? Tenemos nuestra fórmula, despejamos nuestra variable, la temperatura 2, sustituimos los valores ya con la nueva temperatura, entonces nos da 605 grados Kelvin, los litros con los litros se eliminan y nos quedarían 605 grados Kelvin. Si nosotros le quitamos los 273 se transforman en grados centígrados. ¿Alguien la tuvo bien? No se preocupen, de todos modos, todos los que me dieron su participación inicial tienen su participación a pesar de que se hayan equivocado. Entonces hay que analizar que las unidades que debemos de anexar es grados Kelvin. Entonces le anexamos 273 para transformar grados centígrados a grados Kelvin. Vamos con el siguiente ejercicio. Un globo neumático de 6200 litros, tenemos un volumen inicial a 55 grados, una temperatura inicial, se enfría a 10 grados centígrados. Entonces tenemos a una temperatura final. Obtén su volumen final. Nuestros datos: volumen inicial 6200 litros, temperatura inicial 55 grados centígrados, temperatura 2 10 grados centígrados. Debemos de encontrar el volumen final, volumen 2. Recuerden transformar la temperatura en grados centígrados a grados Kelvin. ¿Quién me ayuda?
Gran venta del mueble de Europe en el World Trade Center. ¿Alguien ya lo encontró? Pero Ajá, adelante. me dio 1204.04. Ok, ¿cuál es tu nombre? Alejo, Dana Vanessa. Ok, gracias, Dana. ¿Alguien más? Me dio a mí Ok, a ver, denme sus nombres. Nada más ustedes dos. ¿Me dan sus nombres, por favor? No escuché. ¿Cuál es su nombre? Del Prado. Del Prado, ok. Del Prado y García Torres. y García Torres. Ok, vamos a ver el resultado. Entonces, aplicamos nuestra fórmula, despejamos B2. Entonces, transformamos primero, transformamos los grados centígrados a grados Kelvin, le anexamos 273. Tenemos nuestra fórmula, B2 es igual a B1 por T2 entre T1. Sustituimos los valores, grados Kelvin con grados Kelvin se eliminan y nos quedarían puros unidades litros. El resultado 5.342 litros. ¿Vale? Entonces, aquí está el otro problema. Igual les pongo copia, no se preocupen, les tomo la foto al WhatsApp, se las mando para que no lo analicen dentro de los ejercicios que estamos realizando. Igual les repito, esto se está grabando para YouTube. Igual también, nada más cuando les pida su participación, el nombre de su participación, nada más díganme su primer apellido, con eso es más que suficiente. Entonces, esos serían los ejercicios analizando ya sea el proceso. Recordemos, son ejercicios de procesos isotérmicos, procesos isobáricos, procesos isocóricos, y estamos hablando de la ley de gases, la ley general de gases. Entonces, si nosotros estamos hablando de la ley general de la ecuación general de gases, nos estamos refiriendo específicamente a un gas, cualquier tipo de gas al final de cuentas. Es un fluido y se puede considerar como el aire como un gas. Entonces estamos hablando específicamente de un problema de neumática. Entonces más adelante vamos a ver cómo se diseñan, qué parámetros tenemos dentro del sistema neumático de una aeronave y qué parámetros debemos de analizar. Ahorita hablamos de volumen, hablamos de presión, hablamos de temperatura. Debemos de identificar, cuando nosotros hagamos un diseño matemático de un motor, identificar las presiones y temperaturas en las diferentes etapas de la aeronave, del motor, perdón, y a su vez pues recordemos que el sistema neumático entregado en una aeronave es determinado prácticamente por una purga de los motores. Entonces es importante saber directamente este tipo de leyes, la ley general de gases y los diferentes tipos de procesos. También a su vez nosotros vamos a tener en los diseños de los propios motores, vamos a tener procesos isobáricos, procesos isotérmicos, procesos isocóricos, y también es importante determinar todas estas variables. Espero que les haya gustado esta didáctica, es un poco cómoda, es un poco sencilla. Lo interesante de esto es poder lograr que ustedes se lleven el conocimiento como tal. Hasta aquí pues daríamos terminada. La siguiente clase hablaríamos de la prensa hidráulica, principio de Pascal. No sé si